Hola y bienvenidos a todos los amigos de los Cockers y de los juegos de mesa. Y si vosotros habéis sido jugadores de Warhammer Fantasy años atrás, si sois de los que todavía conserváis vuestras figuras pintadas, por ahí guardadas a lo mejor en un cajón cogiendo polvo, si recordáis esa época con cariño y quizás os gustaría algún día volver a echar una partida o retomar el hobby, entonces puede que este vídeo os interese. Bueno, el caso es que hace poco subimos una partida a la séptima edición de Warhammer Fantasy, que jugué con mi amigo Lobo y os dejo por aquí arriba. Y bueno, pues mediante un grupo de Facebook se pusieron en contacto conmigo unos chicos de Mallorca, una asociación, un grupo, y bueno, nos comentaron que habían creado un reglamento a partir del original, y bueno, pues arreglando ciertas cosas, modernizándolo y equilibrándolo. Así el reglamento como todos los libros de ejército, todos los códex. Entonces, bueno, pues le hemos echado un vistazo a su material y nos ha resultado muy interesante. Y bueno, me ha apetecido hacer un vídeo comentando pues los cambios respecto al reglamento original y qué me parecen, ¿no? Así que nada, de eso va a ir un poco este vídeo. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Bueno, pues ya tenemos abierta por aquí la página de Warhammer Fantasy Legends. Os dejaré en la descripción del vídeo el link a la página web para que podáis acceder. Lo primero que hay que decir es que tienen dos vertientes, ¿vale? Tendremos por un lado la versión que le han dedicado a Warhammer sexta barra séptima edición, las dos juntas, entremezcladas, digamos, cogiendo un poquito de aquí y allá, como bien dicen. Y luego, si le damos aquí, ¿vale? Volver a 8.5, encontraremos la otra versión, la otra vertiente, digamos, que tienen ellos mismos también, que está dedicada a la octava edición, ¿vale? Lo tienen diferenciado. Entonces, pues ya dependiendo de lo que a ti más te guste, pues puedes irte a una o a otra, ¿vale? Yo voy a analizar en este caso la versión de sexta séptima, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, pues nos vamos a ir aquí al rincón de descarga. Tenemos el reglamento y también tenemos todos los libros de Warhammer Fantasy que podemos recordar, todos los ejércitos, ¿vale? Incluyendo algunos más que no estamos tan acostumbrados, pues como por ejemplo vemos aquí Arabia, el culto de Ulrich, Katai, bueno, pero además de ellos todos los básicos los encontramos. De acuerdo. También tienen para descargar cartas de magia y cartas de portahechizo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el reglamento, que es lo que nos interesa en este caso. Y pues lo primero que voy a decir es que todo lo que diga en este vídeo es opinión mía, por supuesto, es una opinión, no tenéis por qué tomároslo al pie de la letra, ¿vale? Es lo que a mí personalmente me parece. Yo pues en su día jugué bastante, vamos a decir, a Warhammer Fantasy sexta edición. También jugué a séptima, menos, pero también jugué bastante. Y bueno, octava no lo conocí, pero no lo llegué a jugar. Y actualmente pues me pasé a King of War. Para mi gusto es bastante mejor en cuanto a mecánicas que Fantasy. Consigue con unas mecánicas más ligeras y más elegantes resolver muchos de los problemas que tenía Fantasy, ¿vale? Y además consigue un equilibrio que bueno, pues quizá no encontrábamos en la época de Fantasy, ¿no? Entre algunos ejércitos. Es cierto que el lore y el trasfondo que tenía Warhammer Fantasy, pues nada tiene que ver con King of War.
sigo diciendo para mi gusto, o sea, para mi gusto, pues Warhammer en ese sentido le da 100 patadas. No siendo así en mecánicas. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, pues nos encontramos una edición reglamento fan-made, es decir, creado por una comunidad de jugadores, que lo han llamado Fantasy Legends Classic, que viene a ser una vertiente más, una especie de, bueno, pues quizás manuscritos de Nud, que es lo que a lo mejor todos conocemos un poco mejor, lo que por lo menos yo conocía. Y es un intento de equilibrar los códex y de solucionar esas cosas que chirriaban en el reglamento de Fantasy, ¿vale? Y desde ya tengo que decir que lo que han hecho me ha encantado. Me ha gustado mucho porque mantiene la esencia de Fantasy, de lo que era sexta edición o séptima, pero arreglando esas cosas que fallaban, simplificándolas, resolviéndolas de forma elegante, y casi todo lo que he visto, casi todo, menos alguna cosilla por ahí que no está del todo arreglada, para mí me gusta mucho lo que han hecho. De hecho, si la Workshop, para su nuevo proyecto de Revivir Fantasy, cogiera este reglamento tal cual y lo sacara como juego, para mí sería perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver por qué digo todo esto. Vale, bueno, lo primero también señalar la bonita maquetación que han hecho del reglamento, porque bueno, esta es un producto terminado. O sea, esto podría ser perfectamente una portada, como vemos con los glifos aquí de los antiguos libros, ¿verdad? La estética, unas ilustraciones que nos recuerdan mucho a esos libros y a esos reglamentos. Y bueno, tenemos el índice, ¿vale? Es un reglamento de 88 páginas, lo cual está bastante correcto. Entonces, bueno, aquí en presentación vamos a hacerlo más grande. Hablan de quiénes son ellos, ¿vale? Explican que es una versión fan-made, nacida, son jugadores de Mallorca, de hace 3 años. Esto es totalmente actual, es decir, los libros han salido, algunos de los libros han salido hace poquísimo, o la última actualización es de hace unos días, o sea, es totalmente actual, ¿vale? Y bueno, pues explican que salió de un intento fallido de volver a jugar a sexta, séptima, fueron añadiendo reglas de la casa y al final pues propusieron hacer un reglamento, ¿vale? Y bueno, pues dice que una vez tuvieron terminado el reglamento, se pusieron con los libros de ejército, ¿vale? Eso lo veremos luego. Ahí me atrevo menos a entrar porque eso es más complicado ya de analizar, los libros de ejército. El equilibrio para analizarlo, pues habría que testearlo jugando para ver si realmente está bien. Pero bueno, lo poquito que he visto por encima me ha gustado, sin probarlo, pero comparando entre ediciones y bueno, viendo alguna cosa, así por encima tengo que decir que me ha gustado. Y el espíritu que aportan aquí, por lo menos, que dicen que con el que lo han hecho, también dice bastante, ¿no? Dice, lo primero y más importante, que lo han hecho todos a la vez, o sea, han cogido todos los libros y los han actualizado con una misma premisa, ¿vale? Un mismo criterio a la hora de puntuar las unidades, para que hubiera el mínimo desequilibrio, muy importante. Adaptando hasta unidades de octava edición algunas, ¿de acuerdo? Una composición de ejército más personalizada basada en el trasfondo, muy importante. Estábamos diciendo que este juego pues está muy basado en el trasfondo, ¿no? Las historias que se desarrollan, que se narran, que se cuentan, pues todo eso se nota. Y mantener el espíritu de los primeros libros de sexta edición, ¿vale? Haciendo que nada cuente como hace un ataque mayormente, o que se abusen de unidades tozudas, de repetir impactar, en fin, de lo que luego se convertiría en la escalada de poder de los codes de séptima edición que actualmente podemos quizás encontrar en Warhammer 40.000, por ejemplo. Tiene
que Workshop pues en ese momento empezó a ver esa estrategia comercial, ¿no? De, bueno, pues ahora te saco un libro más potente que el anterior y para que me compres pues toda la gama de figuras, te potencio las que estaban mal, estaban nerfeadas en la edición pasada, te las pongo mucho mejor, incluso algunas a lo mejor un poco rotas, para que tengas que pasar por caja, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se va afuera y dicen que intentan equilibrar, lo cual pues es lo que buscamos todos los jugadores, ¿no? Pero bueno, eso es más bien en cuanto a los códex. Vamos entonces con el reglamento. Vale. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí, ya es para quitarse el sombrero, ¿vale? Probablemente sea una de las cosas que incluso más me han gustado de, de este reglamento. Ya solo viendo esto me dan ganas de jugarlo sin ver nada más. Una de las cosas que a mí más me frustraba o me irritaba era cuando jugando conseguía derrotar, desmoralizar una unidad de caballería, por ejemplo, con una unidad de infantería o cualquier otra unidad de más de movimiento 18 o voladora, y teníamos que tirar bueno, para perseguir a ver si lo alcanzábamos. Antes de tirar ya sabías que las posibilidades de alcanzarla eran absurdas. O sea, ya tenías que dar por hecho de que aunque ganaras el combate, cosa que igual ya estaba complicado, porque la caballería, pues aparte de que ya te va a conseguir cargar, si tú consigues aguantar, luego ellos van a tener muy buena salvación y bueno, en general va a ser complicado. Ya era complicado de por sí. Si conseguías hacerlo, pues tenías que contar con que no los ibas a pillar, porque en 5 dados es muy difícil sacar lo mismo o más que el otro jugador en 8. O sea, no solo tiene que tener mala suerte el que tira los 8 dados, sino que tiene que tener buena suerte el que tira los 5. Y todo esto, además, viene de una premisa errónea. Y es que, bien, este juego está diseñado para jugarlo en pulgadas, no en centímetros. El sistema de medida anglosajón. Entonces, ¿qué pasa? Que al traducirlo, al traer el juego aquí a Europa, al traducirlo a nuestras medidas, a centímetros, pues con estas tiradas se hizo una equivalencia. ¿Vale? Lo original, lo que estaba diseñado, era tirar 2 de 6 las unidades de infantería, o de menor movimiento 18, frente a 3 de 6 las unidades que movían más de que tenían ese atributo de movimiento por encima de 18. Claro, al pasar los centímetros, como digo, se hizo esa equivalencia, pasando a ser 5 dados el que tiraba 2 y 8 el que tiraba 3. Pero eso, como bien dice aquí, desvirtúa totalmente el juego, porque para nada tienes las mismas posibilidades de pillar a una unidad tirando 5 frente a 8 que tirando 2 frente a 3. ¿Vale? Entonces aquí lo que proponen es el uso combinado de centímetros, ¿vale? Para que no nos vuele la cabeza, ¿vale? Porque si no estaríamos ya jugando a octava, que ya es en pulgadas. Aquí se mantiene todo en centímetros, las estimaciones, los atributos de las unidades, pero en el caso exclusivo de las huidas y persecuciones, para que no se desvirtúe la, digamos, estadística, la proporción en la que unas unidades alcanzan a otras, proponen usar para eso sí pulgadas, para que esa tirada se mantenga de 2 de 3, o sea, perdón, 2 de 6 frente a 3 de 6. Que como podéis imaginar, pues será mucho más sencillo, seguirá siendo difícil, pero será mucho más sencillo y veremos muchas más veces conseguir alcanzar a una unidad de caballería, algo impensable con el sistema de fantasy que todos conocemos. Por tanto, como digo, este cambio es que me parece obligado, me parece lógico y me parece un acierto absoluto. Bueno, continuamos por aquí. Voy a comentar lo que me parece que cambia, lo que es interesante, ¿vale? La mayor parte de las cosas son iguales. Entonces, pues esas las vamos a pasar por alto, ¿vale? Repetir una tirada, pues lo típico, de que no puedes repetir más de un dado.
dados de armas de artillería, cómo se traducen de un D6 a los impactos, o sí, en este caso impactos. Entonces, bueno, reglas generales, atributos. Por aquí parece que es todo igual, pero si nos fijamos bien, vemos aquí abajo un atributo que yo por lo menos echaba mucho en falta en Warhammer, y al que me he acostumbrado cuando he pasado a jugar a King of War, que es la altura. Ahora lo vamos a ver más en profundidad abajo. Bueno, formación de unidades, lo típico, personajes, grupo de mando adelante, cómo te puedes colocar, cómo no, filas incompletas detrás, personajes en unidades, cómo moverse, cómo meter y sacar personajes en unidades, todo tal y como conocemos, encaramiento y línea de visión, los 45 grados típicos, si una unidad está en el flanco, si está en el frente, todo como ya sabemos, y aquí llegamos a altura. Sistema de altura de las miniaturas y la escenografía, no solo de las miniaturas, sino también de las colinas y de los bosques. O sea, se acabó ya eso de que una unidad de goblins tapen a una unidad de ogros, qué absurdez, o una unidad de caballeros del caos en Juggernaut. O sea, ¿qué tontería es esa? No. En Warhammer se pasaron por varias cosas, líneas de visión real, que todo lo tapaba todo. Aquí lo que se hace es aplicar un atributo de altura a las unidades, infantería más pequeña, unidades tipo tamaño ogro, y que unas vean por encima de otras dándose cobertura, lo cual es totalmente y absolutamente necesario y lógico. Además, pues si estás en una colina ganarás altura. Los bosques, por ejemplo, tienen un nivel de altura 5, que es el máximo y que lo va a tapar todo, por tanto van a seguir tapando visión. En fin, algo muy lógico que se tenía que hacer y se ha hecho. Otro gran acierto de este reglamento. Vale, aquí. Luego otra cosa que tienen muy acertada es que vienen muchos diagramas y muchos ejemplos, incluso con unidades, como vemos aquí. Vale. Aquí nos explican las coberturas, con el tema este de las visiones, cuándo sí tendrías, cuándo no. Vale, potencia de unidad, tal y como la conocemos. Tipos de unidades. Aquí han metido pequeñas cositas que están interesantes también. Por ejemplo, pues que las bestias de guerra tengan zancada veloz, o que sientan miedo de unidades con ataques flamígeros, potenciando un poquito esos ataques flamígeros, que hagan algo más aparte de solo ser efectivos contra unidades inflamables, ¿no? A los enjambres, que los golpetazos atronadores le causan más impactos en vez de un único impacto. El golpetazo ese creo que es el impacto que hacen por carga las unidades tipo ogro y estas cosas, ¿vale? O sea, en fin, pequeñas cositas que no cambian mucho, pero bueno, están ahí, y sobre todo surgen de la lógica, ¿no? Es más lógico que unos ogros hagan más daño pisoteando a un enjambre de ratas que, bueno, pues que a una unidad de alabarderos que ya tienen un tamaño mayor. Máquinas de guerra, bestias monstruosas. Bueno, cada uno tiene su descripción, ¿vale? Ya digo que hay algunos pequeños cambios. En el caso de los carros, no sé si siguen siendo heridos. Un carro que sea herido por un impacto de fuerza 7 será destruido automáticamente. Bueno, aquí han mantenido la regla de sexta. No es algo que especialmente me guste en este caso, pero bueno, ya son cosas personales a gusto de cada uno, y que no cambian el juego tanto como el hecho que vemos de la visión o de las huidas, que es mucho más general. Bueno, vale, vamos a pasar el turno. Esto es muy interesante también, ¿vale? Otro de los grandes cambios que aplican, lo veremos al final, es un sistema o sea, aparte del sistema clásico de puntuación, para a la hora de ver quién ha resultado ganador, proponen un sistema de objetivos, en el que el jugador que gana es el que ha cumplido el objetivo, no el que más puntos de victoria ha obtenido. Es decir, puede ser que tú hayas hecho menos puntos de victoria que tu rival y aún así ganes porque eres tú el que ha cumplido el objetivo. Entonces, bueno, dice que en las partidas de puntos de victoria clásicas pues serán 6 turnos, pero
En estas otras que comentamos, si las juegas por objetivo, pues al finalizar el turno 5, el jugador que tenga la iniciativa tira un D6 y con 3 o más se juega un nuevo turno. Y al finalizar ese nuevo turno hay posibilidad de jugar un séptimo turno con un 5 más. ¿Vale? Esto lo que hace es que pues no sepamos exactamente cuándo va a terminar la partida. Para que tengas que pensar mucho tus movimientos y no sea en plan de, venga, pues esto lo voy a mover aquí porque como ya sé que es el último turno, sé que no va a haber consecuencias. No, porque puede ser que haya un siguiente turno. Esto lo hemos venido viendo durante varias ediciones en Warhammer 40.000. Y bueno, pues es un sistema que me parece muy interesante, es un aliciente que te obliga a pensar mejor lo que hacer y no pues hacerlo de cualquier manera. En Kingdom Hearts, por ejemplo, también se aplica esto. Bien, secuencia de los turnos, tal y como la conocemos de siempre, eso no cambia. Movimiento. Aquí tenemos un cambio muy importante y es con el pivotaje. Yo esto cuando lo he visto he dicho, bueno, he pensado, pues será lo mismo hacerlo de una manera que de otra. A ver, vamos a explicarlo. Nosotros cuando pivotamos estamos acostumbrados a hacerlo, a medir el pivotaje desde la esquina superior, ¿vale? Pivotar desde... O sea, por ejemplo, en este ejemplo, si queremos pivotar hacia acá, pues fijar una de las esquinas y la otra medir desde adelante hasta donde queremos quedarnos. Aquí lo que nos proponen es hacerlo desde la esquina anterior, trasera, ¿vale? Y esto a priori, visto así por encima, puedes decir, pues si es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo. Hay diferencia en hacerlo de una forma que de otra. Es algo que puedes probar con una unidad y un metro, a moverlo de una manera como estáis acostumbrados, y a probar a hacerlo así. Y ya veréis cómo no es lo mismo. Tengo que decir que me ha sorprendido que es más agradable mover así las unidades. Porque no sé bien cómo explicarlo. Hay un efecto compás, vamos a decirlo así, que al girar tu unidad puedes ir moviendo el metro con la distancia que quieres pivotar de manera que sabes cómo se queda tu unidad. Y no sé, es como más exacto el movimiento. No tanto como el pivotaje desde adelante, que al final no sabes bien cómo poner el metro en un ángulo de 45, pero si pivotas mucho al final no es ese ángulo o lo haces dos veces. Aquí no. Aquí desde atrás, al final vas a colocar el metro donde exactamente quieres que termine la esquina de la unidad y el pivotaje. Y le vas dando más hasta que encuentras el ángulo que tú quieres. Creo que esto es cuestión de acostumbrarse a mover así, pero los movimientos son más exactos. Ya digo, al principio cuando lo vi dije, pues qué chorrada, pero después de probarlo en la mesa, me di cuenta de que tiene sentido. Bueno, mover hacia un lado o hacia atrás, movimientos que yo recuerde estaban ya en séptima, esto no cambia, ¿vale? Bueno, respecto a sexta, sí es verdad que teníamos que hacer un giro, mover para atrás, volver a girarnos. Aquí es mucho más sencillo, te puedes mover para atrás directamente o hacia un lado, la mitad de tu movimiento y se acabó, Santas Pascuas. Entonces me parece más interesante. La reorganización, que creo que es igual. Aunque aquí hay una parte muy importante también, un cambio muy importante, que dice, si la unidad cuenta con músico, una vez reorganizada, podrá intentar superar un chequeo de liderazgo. Si lo consigue, podrá mover su capacidad de movimiento o si prefiere disparar armas de proyectiles como si hubiera hecho un movimiento normal. Cambio importante. Importancia de llevar un músico. O sea, si antes era importante, ahora pasa a ser muchísimo más importante porque el músico nos está afectando al movimiento. O sea, si tenemos un liderazgo normal o si tenemos al general cerca, que podamos superarlo bien, esto nos está permitiendo en tropas de disparo ponernos como queramos y disparar. O sea, ponernos en una fila, ponernos en dos filas si estamos en una colina, girarnos, lo que queramos y disparar. O mover con nuestra unidad, pues lo mismo, después de cambiarnos las filas, después de ponernos mirando para donde queramos, la capacidad táctica que nos da esto es algo a lo que no estamos acostumbrados.
el músico pasa a ser obligatorio en prácticamente diría que cualquier unidad. Movimiento de las miniaturas individuales. Esto es prácticamente parecido a como conocemos. Es lo que decía, muchos diagramas, muchas explicaciones de cómo hacer las cosas, ¿vale? Eso está muy bien, es de agradecer. La escenografía y el movimiento. Bueno, vale, aquí sí que llegamos a un punto con el que no estoy de acuerdo. Si no lo he entendido mal, vale, aquí en terreno difícil nos explican que, bueno, lo primero nos dicen que a pesar de atravesar terreno difícil podemos marchar, ¿vale? Y nos dicen que el área del terreno difícil, la distancia que tenemos que atravesar de ese terreno difícil nos va a costar el doble. Bueno, vale, hasta ahí de acuerdo. El tema está en que, bueno, viendo este ejemplo, vemos esta unidad que mueve 20, tendríamos que hace un movimiento hasta llegar al bosque de 6, que luego el bosque son 4 centímetros, con lo cual le cuesta el doble atravesarlo, 8, ¿vale? 6 y 8, 14. Y luego con sus 6 centímetros que le quedan, hemos dicho que marcha 20, que podría salir del bosque. Vale. Esto no lo veo bien, porque aquí no está representando... O sea, está bien que el terreno difícil le cueste el doble, pero cuando la unidad lo atraviesa, o sea, cuando ha llegado hasta aquí, hasta el borde, hasta el límite del bosque, ha gastado 6 centímetros para llegar hasta el bosque y 8 para llegar al límite, 14. Pero la unidad sigue dentro del bosque, es decir, su frontal sigue en el límite del bosque. Todavía debería tener que salir de ahí. Por lo menos según este ejemplo, lo que dice es que la unidad directamente simplemente cuenta el terreno de área, el área de terreno difícil y directamente se coloca, ya digo, viendo este ejemplo, no sé si la intención es otra, pero viendo este ejemplo es lo que se entiende. La unidad se coloca con su parte trasera saliendo, o sea, se coloca fuera ya del bosque, con su parte trasera tocando la linda del bosque. De hecho, por eso le permite hacer un movimiento con los 6 centímetros que le quedan. Claro, ¿ves? Dice aquí, con lo que les quedan otros 6 centímetros restantes para seguir con su movimiento de marcha una vez superado el bosque. Vale, pero es que no puede ser que yo directamente cuento esto como el doble y directamente me transporte y me coloque aquí, ya habiendo pasado el bosque, porque todo lo que ocupa el lateral de mi unidad, entonces lo estoy ganando gratuitamente. Ese movimiento lo estoy ganando gratuito. Aquí lo lógico sería que una vez llegado al límite, midiera el lateral de mi unidad, lo volviera a multiplicar por 2 y eso fuera lo que me costara salir del bosque. Lo raro del caso es que debajo de este ejemplo tenemos otro en el que sí se tiene en cuenta esta situación y sí que dice que la unidad tiene que, o sea, que si una unidad empieza en terreno difícil, tiene que medir esa distancia de terreno y multiplicarla por 2 y restarle su movimiento para salir. Pero solo menciona que esto se da si la unidad comienza en terreno difícil. Bueno, no entiendo muy bien por qué la diferenciación. En el caso de arriba debería ser exactamente igual. No sé si era la intención o ha sido un fallo, no se han dado cuenta o yo no lo estoy entendiendo bien, aunque el ejemplo resulta bastante claro, pero sería una de las cosas que veo mal, ¿vale? Esto, por ejemplo, en King of War tienen otro tratamiento que es mucho más sencillo y elegante para mi gusto, lo resuelve en el terreno difícil, que básicamente es si durante tu movimiento en algún punto tocas con un elemento de terreno difícil, tú ese turno no puedes marchar, no puedes hacer movimiento de marcha, ya sea si empiezas dentro, si te vas a meter o si tocas con alguna parte de la unidad durante tu movimiento. Y si lo que quieres hacer es una carga, no te afectará el movimiento, pero luego en combate tendrás un -1 para impactar. Ya digo, me parece una forma muy elegante y sencilla de resolverlo
y no tienes que andar pues con uno de estos problemas que era el terreno difícil de, a ver, me voy a colocar aquí, no, espera, esto me cuesta el doble, todavía he salido, no he salido, pero bueno, si se quiere mantener así, pues por lo menos entiendo que habría que rectificar eso y no conseguir ese movimiento gratuito, ¿vale? Bueno, luego terreno peligroso, impasable, obstáculos, todo esto es igual, si no parecido. Orden de la fase de movimiento, declaraciones de carga, aguantar y disparar, igual, declarar cargas, huir, recordando la diferencia de la huida. Aquí han optado por tomar la huida tal y como era en séptima, si no me equivoco, aunque especifican cómo debe huir exactamente la unidad. Lo especifican un poco más, creo. Dice: una unidad que haya reaccionado a la carga huyendo girará sobre sí misma y se colocará centro con centro, dándole la espalda a la unidad que la había cargado, ¿vale? Eso es más específico, el hecho de cómo tienes que huir, que, como decía en el reglamento, que era de la unidad que le ha cargado o de la fuente de pánico, ¿vale? Aquí te especifica más claramente cómo tienes que colocarte para huir, que es pues eso, girarla sobre sí misma y colocarla centro con centro dándole la espalda, ¿vale? Y bueno, pues luego huirás en línea recta y si te encuentras con una unidad amiga la podrás atravesar, dependiendo también de la potencia de la unidad. Habrá que realizar chequeos de pánico, etcétera, ¿vale? Bueno, reagrupar tropas que huyen. Esto es exactamente igual, salvo que las unidades por debajo del 25%, que antes no podían reagruparse, en séptima pasaron a poder reagruparse con un doble 1. Aquí le aumenta la posibilidad de reagruparse, pudiendo hacerlo con si obtienen la mitad de su liderazgo, redondeando hacia arriba, sin contar por el bono del músico. O sea que bueno, pues un poquito más de posibilidades de reagruparse. Sigue siendo difícil, pero ya no necesitas 2-1 o no es imposible. Resto de movimientos obligatorios, como siempre. Mover unidades que cargan. Te explica una vez más mediante diagramas exactamente cómo deben ser las cargas imposibles. Te dicen que únicamente puedes pivotar una vez durante la maniobra de carga, si no deberá ser fallida. Pues eso, muchos diagramas para que quede totalmente claro cómo debe ser. Cuando una carga es fallida, qué pasa cuando cargas unidades que han huido. Bueno, redirigir la carga. Aquí también hay un cambio interesante. En Fantasy una táctica muy usada era la de declarar una huida ante la carga para que el enemigo fallara la carga y poder cargarle luego a él con otra unidad. Bien, aquí lo que nos proponen es que si alguien reacciona a la carga huyendo, para empezar no vas a poder medir si tú alcanzas esa unidad con tu movimiento o no. Previo a eso tienes que decidir, tienes que estimarlo, se hace un nuevo uso de la estimación, tienes que estimar si puedes llegar a alcanzarlos con tu movimiento de carga después de que ellos hayan huido. Si decides que sí, pues pasas a comprobarlo, si llegas los habrás pillado y si no, pues será una carga fallida. Pero si consideras que se han quedado fuera de tu alcance de carga o directamente no quieres perseguirlos, tienes la opción de redirigir tu carga contra otra unidad, pero puede ser la unidad que tú quieras, o sea, no es necesario que sea una unidad contra la que no podías haber cargado al inicio del turno, pero después cuando la otra unidad reaccionó a la carga huyendo, entonces dejó vía libre para que pudieras cargarla. No, ya de todo eso nos olvidamos, de esas tonterías para mi gusto, y ahora directamente puedes cargar contra la otra unidad que a lo mejor te estaba esperando ahí para cargarte cuando fallaras la carga, ¿vale? Solo lo puedes hacer una vez, pero da mucha más maniobrabilidad a tu unidad y no se tiene que quedar ahí en esa trampa tan burda de decir, bueno, pues es que no voy a cargar. Al final dices, no voy a cargar porque sé que van a huir y la otra unidad que está enfrente me va a cargar. No, pues ahora aquí si reaccionas a carga huyendo, pues yo sé que puedo cargar a otra unidad porque se ha salido corriendo y no la voy a pillar, ¿vale? Entonces ya si esa segunda unidad también sale corriendo,
pues bueno, no podrás volver a dirigir ya tu carga contra una tercera, pero bueno, habrás hecho salir huyendo a 2 unidades que ya pues es otra historia, ¿no? Entonces muy interesante ese cambio también. Bueno, alinear combates, cargas ajustadas, nos dice que el pivotaje es gratuito para trabarnos. Y aquí el espíritu de esta serie de normas, que básicamente se resumen en esta máquina de escribir, es que peguen el máximo de miniaturas al máximo de miniaturas. Se podría resumir así, ¿vale? Todo esto al final son reglas caseras que muchos usábamos, yo creo, en su momento, porque nos parecía lo más lógico, pero pero el reglamento no te lo especificaba y eran como en plan de, o sea, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos como pone o lo hacemos como nos parece más lógico? Bueno, pues aquí están recogidas todas esas cosas que sugiere la lógica, ¿no? Entonces, pues eso, nos dice que es un movimiento gratuito para eso, para que el máximo de miniaturas trabadas puedan pegarse, tanto de unos como de otros. Incluso especifica alinear cargas a unidades ya trabadas, que cuando una unidad ya está trabada y llega otra, pues la unidad que ya estaba trabada se desplaza para lo mismo, que puedan pegar el máximo de unidades. Si no lo decide hacer un bando, lo puede hacer el otro, ¿vale? Primero elige el bando, me parece, el que ha sido cargado, y si no, pues puede ser el otro que se desplace. Pero bueno, el espíritu es ese, que peguen el máximo de miniaturas en todo momento. Lo cual pues es bueno porque agiliza el juego, agiliza los combates y es más lógico. Vale, el resto de movimientos... Bueno, el resto de movimientos normales y corrientes. Y pasamos a la fase de magia. Bueno, aquí también hay cambios. Van enfocados a capar un poco las listas que, pues igual un poco como la que me hice yo el otro día, que abusan mucho de la magia, ¿vale? Entonces, los cambios que vamos a ver aquí van enfocados un poco a eso, a capar los abusos. A que puedas tener una fase de magia divertida, variada, pero equilibrada y sin abusar, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar tenemos aquí la regla maestro arcano, que nos permite que las miniaturas con esta regla pueden equiparse con 2 objetos arcanos, sin contar lógicamente piedras de energía y pergaminos de dispersión, que es lo normal. Pues para, en este caso, sí que potenciar al hechicero. Muy interesante, muchas veces yo creo que todos hemos querido... Al final hemos tenido que elegir entre un objeto arcano u otro, los dos nos gustan mucho, pero solo puedes llevar uno. En este caso, ciertos hechiceros que sean poderosos, que tengan esta regla, podrán llevar 2 y encontrar sinergias interesantes y divertidas. Bien, un cambio importante también está en cuanto al nivel de hechicería y los hechizos. Vamos a ver que los magos son muy baratitos porque empiezan sin hechizos. Entonces tú podrás adquirir los hechizos, como vemos aquí, voy a poner un pelín más grande, comprándolos, pagando 30 puntos por cada hechizo comprado. Y además, cada hechizo les va a significar un nivel extra hasta un máximo de 4, ¿vale? Es decir, los hechiceros de nivel 2, como hasta ahora, podrán tener un máximo de 2 hechizos y los de nivel 4 un máximo de 4 hechizos. Tú puedes comprar simplemente un hechizo con tu mago, pero entonces será de nivel 1, ¿no? Es decir, no le pagas el nivel extra, sino que le pagas el hechizo. Y lo interesante es que puedes elegirlo, no lo tiras al azar. Sin embargo, la parte mala de esto es que no podrás repetir hechizos. Es decir, ganas que de antemano vas a elegir los que tú quieras, pero solo vas a poder tener ese hechizo una vez. Un poco lo que decía. Se centra más en la variedad que en el intentar hacer focus a conseguir ese hechizo potente que varias veces que va a destruir al ejército enemigo. Como insisto, se ve muy bien en el caso de la partida, bueno, esta partida, por si no lo habéis visto, que os dejaré por aquí, ¿vale? En el que juego contra enanos y
consigo 2 hechizos del Saber de las Sombras, el Pozo de Sombras, que son chequeos de iniciativa, plantilla pequeña, pues contra enanos podéis imaginar que es bastante interesante. Pues si hubiera jugado Legends, solo podría haber tenido uno. Podría haberlo elegido, eso sí, pero solo podría haber tenido uno. Me parece buen cambio, me parece interesante. Bueno, hechizos que duran hasta la siguiente fase de magia, hechizos que permanecen en juego. Esto, si lo he leído bien, creo que puedes lanzar otro tipo de hechizos, proyectiles mágicos o de este tipo, sin que se anulen. Es decir, lo que no puedes hacer es lanzar más de un permanece en juego. Lo cual es un cambio que también para mi gusto mejor, porque si intentabas lanzar un hechizo que permanece en juego, luego ya no podías lanzar un proyectil. Y de esta manera, pues sí puedes lanzar más hechizos, ¿vale? No obstante, pues bueno, se pueden seguir dispersando en la fase de magia propia, etcétera, ¿vale? Dados de energía y dispersión. Bueno, pues aquí vemos que se pone un límite tanto a los dados de energía como a los de dispersión. 12 en el caso de los dados de energía y 8 para dispersión. Pues lo que hablábamos, enfocado a que no haya listas excesivas en cuanto a magia. Esto es igual, dados de energía propios y comunes. Y pasamos a una cosa muy interesante, que es la tabla de disfunciones mágicas. Otra de esas cosas que iba cambiando según la edición, ¿no? Pues me parece muy elegante y muy curioso cómo han dejado esto. Vemos la tabla en sí. El 6 y el 7 es que sería lo más probable de sacar, ¿no? Es que el hechicero pierde una herida sin más. Puede seguir lanzando hechizos, etcétera, no pasa nada más. Y según vamos sacando más tiras más altas, pues va siendo menor el efecto. El hechizo deja de canalizar dados de energía. Ah, bueno, no lo hemos comentado, no lo he visto. El tema de canalizar, ¿dónde está? Ah, está más abajo. Bueno, lo comentamos ya. Esto lo han cogido de octava, yo creo. Todas las miniaturas con el hechicero que no estén huyendo tirarán de 6 y con 5 más obtendrán un dado de energía o dispersión adicional. ¿Vale? Lo que era canalizar en octava, si no recuerdo yo mal. Muy interesante, me gusta siempre me gustó lo de canalizar, ¿vale? Ya digo que no llegué a jugar, pero como regla me gustaba. Pero bueno, volvemos a la tabla de dispersión. El hechicero dejará de canalizar el resto de la partida. 10-11 no podrá lanzar más hechizos de esta fase de magia. Y el 12 que el hechizo no falla, pero no pasa nada más. Entonces, como vemos, van mejorando según más saquemos. Pero si vamos al revés hacia abajo, vemos que puede llegar a ser muy destructivo. El 4 y el 5 es que el hechicero, aparte de sufrir la herida, pierde el hechizo lanzado y un nivel de hechicero. Va a generar menos dados, no puede volver a lanzar ese hechizo. Con un 3, todas las miniaturas en contacto sufren un impacto de fuerza 10 y el hechicero se muere directamente. ¿Vale? Es verdad que es un 3. Es difícil, pero se muere. Y el 2 es peor aún. Centra sobre el hechicero la plantilla pequeña y todas las miniaturas afectadas sufren un impacto de fuerza de 10. Después retira el hechicero como baja. O sea, como esté dentro de una unidad, no solo se muere él, sino que media unidad también se va con él al traste. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Pues que cuantos más dados de energía hayas usado, peor. O sea, esto no es tirar 2 dados y ya está. Si tú has tenido una disfunción mágica tirando 3 dados de energía, es decir, has sacado 2 unos en 3 dados, pues bueno, es lo que sacas en el 2 de 6. Pero si lo has hecho tirando 4 dados, vas a tener un -1 en la tirada en la tabla. Y si lo has hecho tirando 5 dados o más, que es lo normal, que me refiero, las disfunciones suelen salir cuando haces una tirada alta, ¿no? Por lo general. Con 5 dados o más tendrás un -2 a la tirada. No es tan loco sacar una disfunción mágica en 4 o 5 dados y sacar un 5 en la tabla, que con un -2 sea un 3 y de repente tu hechicero ha muerto y si está en una unidad pues se van a comer impactos de fuerza 10. O sea, mucho cuidado. Por contra, si hemos tenido la mala suerte, porque eso ya sí que es realmente mala suerte de sacar una disfunción, todos lo hemos visto miles de veces que pasa, con 2 dados, doble 1, nos va a favorecer y nos va a dar un +2 a la tabla, de manera que sea menos potente la disfunción. Súper interesante el sistema y me gusta mucho. Portahechizos, objetos portahechizos. Esto no sé en qué edición lo metieron también, que en vez de lanzarse automáticamente con un nivel de dificultad,
hay que lanzarlos con dados de energía y superar ese nivel de dificultad. Parte mala, hay que gastar dados de energía. Parte buena, puede salir una dificultad mayor. No puedes sacar energías irresistibles ni disfunciones con objetos portahechizos. Bueno, no lo hemos mencionado, pero las disfunciones y las fuerzas irresistibles son como siempre sacando doble 6 o doble 1, ¿vale? Eso es como siempre. Bueno, decía, la parte mala es que hay que gastar dados. No obstante, todos los objetos portahechizos nos darán un dado gratuito, ¿vale? Para lanzarlo. Aparte de si queremos gastar más, podremos gastar más, que tendrán que ser de la hechicera que lo lleva, ojo, o básicos, no podrán ser de otra hechicera. Pero el propio objeto portahechizo ya nos proporciona un dado extra para lanzarlo. Si queremos podemos lanzarlo solo con ese dado. Si sostiene un resultado de 1, el lanzamiento falla y la miniatura además sufre una herida flamígera, ojo, sin salvación de ningún tipo, ojo con las momias. O si se trataba de una unidad, bueno, con varias miniaturas, pues un de 3 heridas, ¿vale? Interesante también el funcionamiento de los portahechizos. El tema del canalizar, que ya lo habíamos comentado. Dados generados por los hechiceros tal y como conocemos. No cambia nada. Máximo de dados hechicero +1, como siempre. Aquí se pone un máximo de un +3 entre unos bonos y otros que puedas tener al resultado del lanzamiento de un hechizo, que un +3 ya es una barbaridad. Llegar a tenerlo. Pero bueno, supongo que habrá gente que pueda, pues sería un +3, no podías tener un +4 en ningún caso, ¿vale? Y también el mínimo natural para lanzar el hechizo, que es de 3 más, independientemente de los bonificadores que podrías tener. Esto quiere decir, si tienes un +2, por ejemplo, para lanzar un hechizo de dificultad, pongamos 4, pues con un 2 no te saldría, necesitas sacar un 3, a pesar de que el hechizo tenga dificultad 4, ¿vale? Dispersa hechizos activos que permanecen en juego con dados de energía en tu fase propia al final de la fase. Y llegamos al final de la fase de magia. Llegamos a la fase de disparo. Regla nueva: agacharse al disparar. Las unidades con arma de proyectiles a pie podrán disparar con miniaturas de sus dos primeras filas siempre que no hayan movido. O, en el caso de que hayan movido, si tienen músico, también podrán hacerlo. Muy apropiado para evitar estas unidades de típicos 10 arqueros, ballesteros que se tienen que desplegar a lo largo para que puedan disparar todos porque no están en una colina. Bueno, pues con esta regla sabes que si van a estar estáticos podrán disparar en dos filas y no hará falta que los despliegues a lo largo, ocupando tanto espacio en tu zona de despliegue. Disparar desde colinas. Menciona que hay dos tipos de colinas, las colinas suaves o las colinas escarpadas, y bueno, pues cada una tiene una altura, ¿vale?, que se sumará a la altura de la unidad que está disparando. Pues a la hora de tener en cuenta la visión, tener en cuenta las coberturas, será interesante. Además, como ya podíamos hacer, si estamos sobre una colina, podremos disparar de manera normal con una fila adicional. Eso como siempre. Larga distancia, modo de disparar -1, poder de penetración, ¿vale? Disparo múltiple, caballería rápida, disparo rápido, siempre pueden aguantar y disparar. Bueno, condiciones para disparar: poder designar el objetivo, está en la línea de visión, el alcance de las armas, y bueno, que no se puede disparar a combates cuerpo a cuerpo, nada nuevo. Aquí tenemos el tema de impactar. Bueno, los modificadores a impactar son los de siempre. Bueno, la tabla de herir, igual, por cierto, la de impactar, la habilidad de proyectiles, que no sé dónde la hemos dejado, aquí arriba, también igual, ¿vale? Y la de herir, tal y como la conocemos. Salvación por armadura, esto es exactamente igual. Los modificadores a partir de fuerza 4, el poder de penetración, los bonificadores a armadura, pesada, barda, las salvaciones especiales, todo igual también. Especificando que una miniatura nunca puede tener una salvación total especial mejor que 4 más. Y bueno, pues aquí te viene un ejemplo, un disparo completo. Cómo retirar las bajas, que te dice que las retires siempre de atrás.
como es cuando las miniaturas tienen más de una herida, un ejemplo de un disparo contra unidades con heridas múltiples, todo muy bien explicado, con muchos ejemplos para que no haya dudas, ¿vale? Tema plantillas, todo igual. Vamos a pasar esto un poco por encima. El orden también típico, primero estimación, luego declarar el resto de las máquinas de guerra, ¿vale? Y luego ya empezar a resolver, empezando por las de estimación. Llegamos al combate. Bueno, aquí hay otro punto que, habiéndomelo leído detenidamente un par de veces, no me llega a quedar claro si las miniaturas que mueren, por ejemplo, a la carga, pueden responder o no. Es decir, sé que no, porque al inicio del... A ver, para no perdernos, estamos en la página 47. Al inicio del reglamento, que creo que lo hemos leído incluso, aquí en la presentación, dice: en definitiva, si buscas volver a estimar a que las bajas no contesten, ahí está la clave, y a contar la potencia de unidades de tus unidades finales del combate, pero un poco más moderno, puede que Legend sea lo que buscaba. Bien, ese a que las bajas no contesten está respondiendo a esta duda que tengo. Pero, vamos a volver a la página. Vale. Pero después de leer las reglas de combate, no queda clara esa intención. ¿Por qué no queda clara? Es cierto que aquí, en el turno de iniciativa, bueno, pues te dice que cada vez que se activa una unidad o un personaje, hay que verlo en qué paso de iniciativa se activa. ¿Vale? Por ejemplo, si han cargado, pues irán primero. Luego el que más iniciativa tenga, que no tenga un arma a 2 manos, se activará, etcétera. Pero, dice, ¿ves? Una vez retiradas las bajas, vendrá el siguiente turno de iniciativa, donde se valorará qué miniaturas estaban trabadas en combate en ese momento. Claro, eso te puede llevar a pensar que si han muerto, pues esas ya no pueden responder porque no están. Pero cuando bajas aquí un poco más abajo a retirar bajas, ¿vale? La explicación que nos dan es que el jugador que recibe las bajas las irá retirando de igual manera que se ha explicado en la fase de disparo en la página 44. Y ahí lo que dice es que las bajas se retiran de la parte trasera. Con lo cual, al no haber ninguna indicación extra, puedes llegar a pensar que como las bajas se quitan de atrás, no se quitan de adelante, en el paso de iniciativa X, al que le toque, aunque hayan muerto, en el ejemplo este que poníamos a la carga, aunque hayan muerto a la fila delantera, como las bajas se retiran de atrás, puede llegar a entenderse que pueden responder aunque hayan muerto. Ya digo, entiendo que no por el espíritu del reglamento, y que creo que eso es una cosa ya que se metió en octava, si no recuerdo mal. Pero bueno, es una de las cosas que no vienen claras. Sobre todo por eso, por la parte en la de retirar bajas. Que aquí deberían poner: las bajas son retiradas de la parte trasera, aunque se consideran que han muerto de la delantera. No sé, igual es una cosa que se presupone y yo no la estoy entendiendo. Pero bueno, no estaría de más indicarlo. Porque ya digo, después de una lectura queda un poco raro. De hecho, me sigue quedando la duda de, por ejemplo, si un héroe en su paso de iniciativa pega y digamos la unidad por lo que sea ha pegado antes porque él llevaba arma a 2 manos. Si la unidad ha hecho suficientes bajas, el héroe puede pegar o se considera que no puede pegar porque la fila delantera ha muerto a pesar de que sí hay miniaturas en contacto. No sé, esa parte no me queda me surgen dudas con este tema. Quizá no está totalmente bien redactado, o quizá soy yo que no lo he entendido bien. Pero bueno, por lo demás, todo correcto, todo bien claro. Y aparte de eso, no hay muchas más dudas, ¿vale? Resultado del combate, exactamente igual que siempre. Vale. Esto, por ejemplo, sí que lo
sí que lo mencionan, que bueno, pues si cargan por el flanco y la fila está aquí, se considera que está trabada en combate, ¿vale? O sea, estos pegarían, este en concreto y este también. Muy interesante esta regla también, impasibles. Nos dice que una unidad que tenga más del doble de potencia de unidad que la suma de la potencia de las unidades enemigas que tenga trabada, podrán realizar el chequeo de desmoralización en caso de verse ellas desmoralizadas sin verse penalizados por la diferencia del combate, es decir, con su propio liderazgo, ¿vale? Aún así menciona que a diferencia de la regla Trozudo, o sea, es verdad, sería lo mismo que la regla Trozudo esta cosa, podrán realizar el chequeo de liderazgo utilizando el atributo de liderazgo de otras miniaturas. Ajá, o sea que para esto se podría usar el del general, a diferencia de las unidades tozudas. Pues muy buena regla para unidades muy grandes, ¿no? Por ejemplo, de goblins, se me ocurre, o de scavens, de ratas, que encuentren valor en su superioridad numérica, ¿eh? Y que les sirva para aguantar. Como el resto de cambios lo veo también bastante apropiado. Veamos, huida, persecución y reorganización. Bien, aparte de los cambios que ya hemos mencionado al principio sobre huir y perseguir en dados de pulgadas, pues aquí nos especifican muy clarito y muy bien una de las partes más liosas y farragosas que había en Warhammer sexta edición, que lo solucionaron un poquito en séptima, pero aquí nos lo dejan mucho más claro todo sobre cómo son las huidas, hacia dónde hay que hacerlas, dependiendo de por qué estés huyendo o qué te ha causado el pánico o el miedo o lo que haya sido en cada caso, ¿vale? Te viene todo muy bien explicado con muchos diagramas, como veis, y todo muy claro. Esto es otra de esas cosas que pues probablemente muchos aplicaréis como regla de la casa, porque es que sí, porque es que es lo lógico, porque es que te lo pide el cuerpo, te lo pide el juego, ¿no? Que es reorganizarse tras el combate. Es que la unidad vencedora de un combate que haya decidido no perseguir, o que haya podido evitar perseguir, ¿vale? Podrá reorganizarse tras el combate. Por ejemplo, si has cargado, has hecho las suficientes bajas como para quedar por debajo del 25%, o por lo que sea no te interesa perseguir porque quedas en una posición muy comprometida, pues puedes reorganizarte. No tienes que quedarte enseñando el flanco porque sí, mucho más táctico y lógico. Bueno, maniobras tras vencer un combate. No tenemos el envolver los flancos, pero sí que podemos ampliar filas, girar si no han cargado por el flanco, etcétera. ¿Vale? Reglas sobre psicología. Tenemos las típicas: inmune, tozudo, inmune a desmoralización, pánico, odio, furia asesina. Creo que todo esto es igual, o por lo menos según he visto. Aquí lo que decía, en el caso de pánico, ¿vale? Te especifica muy bien cómo tienen que huir las unidades. Aquí han optado, bueno, en la de si una unidad sufre el 25% más de bajas, sí que huyen de la fuente de pánico, dirección opuesta a la fuente de pánico. En el resto de casos de tener que realizar un chequeo, ¿vale? Unidades desmoralizadas o huyendo o que te han atravesado, pues en ese caso la unidad tal y como está se gira 180 grados y huye en línea recta. Quizás a veces no es lo más lógico, pero no hay posibilidad de confusión de por dónde huyen. Pues yo creo que por aquí, no, mira, huyen por aquí porque tienen un hueco. No, pero es que están los enemigos cerca, sin embargo los otros por aquí más allá. No, mira, te giras 180 y huyes en línea recta, no hay discusión. Que es lo que buscamos: agilizar, aclarar, que no haya lugar a interpretaciones. Bueno, estupidez, todo igual, miedo, creo que esto es igual. Y bueno, armas, aquí no cambia tampoco mucho. Armas de disparo, hostigadores, su movimiento, el tema de cargas, cómo se agrupan, todo esto es un poco, hasta donde yo he visto, parecido, si no igual, ¿vale? Sí que no sé si por aquí en unidades voladoras o más abajo, sí, en volar, vale, te especifica una cosa que tampoco dejaba especificada el reglamento de sexta,
ni el desestima que es que un movimiento de vuelo se considera un movimiento de marcha, efectos de movimiento y de disparo. Gracias. Mover 50 centímetros pudiendo encararte hacia cualquier lado ya es una ventaja muy poderosa como para encima poder disparar. No sé si también se puede hacer con armas de aliento o no, habría que verlo. Bueno, terreno peligroso, cargar volando, cargar a través de terreno, caballería rápida, pues lo típico también. No pueden tener filas, pueden disparar en 360, pueden mover y disparar y tienen su movimiento especial y la huida simulada, ¿vale? Todo esto es cosas que conocemos. Restos de reglas. Pues mira, ataque de aliento. Aquí nos lo especifica lo que comentamos. Durante la fase de disparo, las miniaturas con ataque de aliento podrán declarar que las usan como si fuera un disparo más, siempre que no hayan marchado. Pues mira, perfecto. Me parece fenomenal. Sabes que si vuelas con tu dragón, pues no puedes disparar. No puedes poner la plantilla o con tu girocóptero. Lo que decía, ya bastante ventaja, ¿sabes? Poder colocarte donde quieras como para poder disparar. Agilidad élfica, una nueva regla, lógicamente para los elfos, que nos permite atacar a la vez que las miniaturas que nos cargan. Y en el caso de que sea un segundo turno de combate, nos permite no tener en cuenta el atacar último de las armas a dos manos y atacar por iniciativa igual que si tuvieran otro tipo de armas. Pero bueno, lo importante es que pues con esta regla siempre van a poder responder aunque mueran, porque en realidad pegan simultáneo. Vale, esta regla de acechantes es la de los mineros, la típica de salir por el borde enemigo. Exploradores, excavadores, golpe letal. Vale, bueno, todo esto más o menos lo conocemos. Siempre ataca primero, poder de penetración. Personajes y unidades, aquí bueno, pues nos dicen cómo funcionan los personajes, los desafíos, su movimiento para entrar y salir de las unidades. Atacar en desafíos. Ilustraciones chulas. No, la maquetación es una pasada, desde luego, ¿eh? La maquetación es increíble. Grupos de mando, lo que hay que saber. Un cambio aquí, bueno, ya hemos visto los cambios con el músico, ¿vale? Que nos lo vuelven a recordar por aquí, poder mover a disparar, organizarse si hay un músico. Aparte de lo típico, en caso de empate, si yo tengo músico gano, el combate y el +1 al reagruparse. Tenemos un cambio en el portaestandarte. Las unidades con estandarte pueden reagruparse con su liderazgo normal aun cuando estén por debajo del 25% de efectivos de la unidad al inicio de la partida. O sea que si hemos huido por pánico, no en combate porque entonces nos quedaríamos sin estandarte, pero si hemos huido de pánico y por ejemplo a disparos, ¿vale? Y nos queda, o magia, y nos queda muy poca gente, pero tenemos estandarte, podremos no solo reagruparnos, sino que lo podremos hacer de forma normal. Muy interesante este aspecto. Sobre todo más que por la propia unidad, que también, porque al final son puntos de haber matado a la unidad entera, no es lo mismo que se pueda reagrupar aunque sea un tío que ya no lo puede hacer, porque los puntos de la unidad pasan de ser la mitad al total. Sobre todo también por los casos esos en los que quedaban uno o dos guerreros y un héroe dentro de la unidad y esta no se podía reagrupar porque estaban por debajo del 25%. Bueno, pues en este caso sabemos que tiene una oportunidad, ¿vale? Si ha sido en combate y ya no hay estandarte, lo podrán hacer con la mitad de su liderazgo. Y si ha sido por pánico y sí que lo tienen, pues podrá ser con su liderazgo normal. Y así pues tu personaje luego podrá salir de esa unidad y no salir huyendo de la batalla, que era algo muy trágico y absurdo, ¿no? Portaestandarte de batalla en general. Aquí un cambio que hay es que, bueno, el portaestandarte y el general si mueren dan 100 puntos. El general si muere y el portaestandarte si es capturado. Y el general, bueno, y el estandarte y el portaestandarte también aportan sus bonificaciones a 45 centímetros en vez de a 30 si van montados sobre un objetivo grande.
Portaestandartes de batalla, capturarlo, repetir chequeos. Vale, máquinas de guerra. Básicamente la diferencia es que la dotación pasa a ser parte de la máquina, pasa a estar integrada, no hay que tenerla en cuenta para nada, ¿vale? Tiene un perfil conjunto para que cuando le cargues puedas pegar a ese atributo de la dotación, pero no se tienen en cuenta, vaya, solo lo que es la peana. Pues mejor, más claro, menos lío. En cuanto a psicología, pues te dice que no pueden huir y que en el caso de desmoralización directamente son destruidas. Bueno, ojo, no pueden huir, pero si lo fallan, en lugar de huir, lo que harán es que no puedan disparar en su siguiente fase de disparo, si fallan el chequeo de pánico. O sea, no es que no les afecte. Vale, bueno, aquí te explica un poco el funcionamiento de las armas de estimación, el resto de las máquinas de guerra, la tabla de problemas, que pasa a ser 1 es destruido, 2 pierdes una herida y no puedes disparar ni este turno ni el siguiente, 3 no puedes disparar ni este turno ni el siguiente, pero no pierdes la herida, y 4 o más, simplemente que el disparo falle y ya está, ¿vale? Y esta tabla pues es la misma para todas los tipos de máquinas de guerra, ya sean cañones o catapultas. Aquí nos habla de los terrenos, los tipos diferentes de terreno, tanto bosques frondosos, sembrados, bueno, diferentes tipos de escenografía. Y nos da las características de cada una de ellas, lo que se puede hacer, lo que se considera para quien es terreno peligroso, la altura que tiene, el tamaño que debería tener, ¿vale? Tenemos un montón. Y bueno, objetos mágicos. Por aquí más abajo te dice cómo colocar ahora luego lo veremos, cómo colocar el campo de batalla, ¿vale? Objetos mágicos. Nos han incluido un montón de objetos mágicos comunes. Armas mágicas, armaduras mágicas. Tenemos aquí un montón. Objetos arcanos, más allá de la típica piedra de energía y pergamino, pues ahora tenemos un montón de cosas, como vemos. Objetos encantados también. Estandartes. Otros pocos. Y bueno, aquí es lo que decía, preparación de la partida, organizar la lista. Cambios a este respecto. Bien. También van enfocados un poco a capar listas excesivas o que abusen de algo, ¿vale? Mediante diversos criterios. Tenemos aquí, por ejemplo, la regla del 3. Para partidas de 1500 puntos no se podría repetir ni personajes ni objetos mágicos. O sea, objetos mágicos se refiere a objetos mágicos comunes como pergaminos, etcétera. Ni unidades, ojo, ningún tipo de unidad podrá repetirse 3 veces en una partida de 1500 puntos. Es decir, que no puede haber más de 2 iguales. Mientras que en una partida a 2000 o 2500 no podrás tenerla repetida más de 3 veces una misma unidad, ¿vale? Para que no hagas spam abusivo de algo. Determinar el sistema de victoria. Bueno, y otra cosa que hay que hacer es gastarse un tanto por ciento de los puntos a los que se juega en unidades básicas, ¿vale? Aparte del resto de exigencias que teníamos, ¿no? Pues un máximo de especiales, de 4 especiales, de 2 singulares, ¿vale? Pues aquí tenemos un mínimo de 3 básicas, como siempre, pero aparte no solo vale con tener 3 básicas, sino que 3 o más básicas, sino que debes gastarte un 25% de los 2000 puntos si juegas a 2000 en básicas, ¿vale? Eso es una cuarta parte, por tanto 500 puntos deberán ir en básicas. Si con 3 unidades no llegas a 500 puntos, pues deberás meter más unidades para llegar a ese porcentaje. Bueno, luego especifica una duración que será relativa, ¿no?, de las partidas según la cantidad de puntos, y un tamaño de tablero, ¿vale? Dice que para partidas de 1500 pues mejor jugar en un tablero un poquito más recortado de 150 por 120. También te especifica la cantidad de elementos de escenografía con los que deberíais jugar según el tamaño del tablero. 4 para el tamaño reducido y 6 para el normal. Bueno, antes de empezar la partida, aquí te viene una forma para colocar la escenografía.
¿vale? En este caso cada jugador puede elegir un tipo de elemento y colocarlo, y luego el resto se colocan al azar y se colocan en el centro. Bueno, se forman sextantes en la mesa, 6 áreas iguales, se divide la mesa en 6 áreas, y en el centro de cada una se coloca un elemento de geografía. Luego se tira el dado de dispersión y se mueve un de 3 más 4 pulgadas, para que no quede todo en el centro. Pues bueno, una forma de que quede algo, un terreno equilibrado, 6 elementos está bien, un poquito repartido, igual con algunos elementos más orientados hacia un sitio, eso ya determinado al azar, y bueno, una forma de colocarla si solo estáis dos, para que no sea uno el que lo ponga, ¿no? Determinar zonas de despliegue, desplegar de manera alterna, como siempre. Máquinas de guerra todas juntas, no tienen por qué ir al final, sí así los personajes, que deberán ser en último lugar y todos a la vez. Para terminar, pues se despliegan los exploradores, como es normal, y se determina quién empieza el primer turno, teniendo en cuenta que el jugador que terminó antes de desplegar contará con un +1. El que gane, bueno, podrá elegir si empieza o quiere ir segundo. Bueno, y llegamos a la parte que comentaba al principio, que es el sistema de objetivos. Tenemos el sistema clásico, que está aquí más abajo, sistema por puntos de victoria, que es tal y como conocemos. Cuadrantes, eliminar al general, unidades a la mitad y unidades destruidas, y general y portaestandarte de batalla. Pero también tenemos esta otra opción de sistema por objetivos. Ya lo comentaba al principio, en esta opción pues va a ganar quien cumpla el objetivo, no quien más puntos haya hecho. Puede darse el caso de que ganes la partida aún habiendo sido casi arrasado, ¿vale? Vamos a ver muy por encima, son muy sencillos los escenarios, ¿vale? Tenemos el 1, tomar posiciones, dividir la mesa en 4 cuadrantes iguales, y el que al finalizar controle más cuadrantes ganará la partida. ¿Vale? Para controlar un cuadrante, pues tendrás que ser el que más unidades con potencia de unidad 5 más tengas en ese cuadrante, que no estoy viendo lógicamente. Capturar el centro, en este caso se trata de tener más unidades con portaestandarte. Ojo, se le da mucha importancia a los portaestandartes en estos escenarios, como vamos a ver. Tener más unidades con portaestandartes a 30 centímetros del centro de la mesa ganará la partida. Y el propio portaestandarte de batalla cuenta como una unidad extra, ¿vale? O sea, aquí solo contarían las unidades con portaestandarte a 30 centímetros del centro. Tenemos el número 3, asalto. El jugador que al finalizar la partida tenga más unidades con portaestandarte, aquí vemos una vez más portaestandartes en el lado de mesa del jugador rival, ganará la partida. Ondear más altos, otra vez se tienen en cuenta los portaestandartes al final de la partida. Cada estandarte propio que no estoy yendo y cada estandarte capturado sumará un punto. Al finalizar la partida, el que más puntos controle será el vencedor. Ojo, porque aquí si no tienes estandartes no vas a puntuar, aunque bueno, tampoco te los podrán capturar, y tú sí puedes capturar al rival. Carnicería, el 5. Toda unidad y personajes enemigo eliminado o que terminase el partido huyendo sumará un punto. Unidades y personajes con estandartes sumarán un punto adicional al ser puntuados. Y si valen 300 puntos o más, pues otro punto adicional. Y al final de la partida, el que más puntos tenga será el vencedor. Y por último, conquista. El jugador que al final de la partida consiga tener la zona de despliegue del rival a su general y o portaestandarte de batalla, ganará la partida directamente. En este es vital la figura del general y del portaestandarte. No es lo mismo que tu general, pues no sé, vaya a caballo o en una criatura voladora, por ejemplo, que sea una maga, que igual no es lo más propicio meterla entre las líneas enemigas, ¿no? Entonces, lo interesante de este sistema de objetivos es que condicionan a la hora de hacerte la lista, porque tienes que hacerte la compensada de cara a que luego tienes que jugar uno de estos escenarios. Es decir, igual te sale uno de estos que necesitas tener estandartes para puntuar, ¿vale? Por lo que vas a tener que meter estandartes, mientras que a lo mejor te sale el escenario 1 y los estandartes no son lo que importa, sino que pues en este un MSU, es decir, un ejército con muchas unidades pequeñas, va a tener ventaja, porque lo va a tener más fácil para capturar,
Pero sin embargo en carnicería todo lo contrario, le va a venir mal porque el rival va a poder hacerse más puntos. En el de conquista lo que importa se reduce al estandarte de batalla y al general. Si no llevas estandarte de batalla, pues directamente es un punto menos que puedes puntuar. Entonces resulta muy interesante jugar con esta serie de objetivos en lugar de simplemente ir a ver quién mata más. ¿Vale? Aquí jugando así se aplica, ya digo, bajo mi punto de vista, todo lo que estoy diciendo, se aplica mucha más táctica y mucha más estrategia, que simplemente, venga, pues me toca disparar, a ver cuánto mato. No, aquí es, pues igual me puedes matar lo que quieras, que si yo al final consigo puntuar con mi general, voy a ganar la partida, ¿sabes? Y bueno, no obstante, luego tenemos el sistema por puntos clásico, con una clasificación para torneo. Otra cosa interesante es que de cara a torneos se podrían implementar ambos sistemas. Se podría jugar por objetivos para ver quién es el ganador de la partida, aplicándole una serie de puntos, generalmente pues 15 al ganador, 5 al que ha perdido, y sobre esos puntos aplicar un diferencial de puntos basado en los puntos clásicos. De manera que si yo he ganado mi partida porque he cumplido el objetivo que sea y aparte he conseguido en cuanto a puntos de victoria una victoria digamos marginal, pues en vez de 15-5 pues sumaré a lo mejor un punto más y mi rival lo restará porque ha perdido por victoria marginal y terminaremos pues 16-4. Pero puede darse el caso de que sea al revés. A mí me han pegado una paliza, pero he conseguido ganar. He perdido por una victoria decisiva, pero como he ganado, a priori terminamos 15-5, 15 para mí, 5 para mi rival, y cuando calculamos los puntos de victoria, a él se le van a sumar los puntos correspondientes a una victoria decisiva, que podrían ser 3 quizás, y a mí se me restarán, de manera que podríamos terminar 12-8. Me llevaría yo más puntos porque he ganado, lógicamente, pero al ser una victoria en puntos de mi rival, pues perdería puntos en ese aspecto y él los ganaría. Ya digo, se pueden combinar ambos sistemas y puede quedar algo interesante. A priori, cuantas más cosas haya que tener en cuenta durante una partida, pues más bonificará al que mejor estrategia siga, al que mejor lo plantea, al que mejor sepa jugar al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, luego por aquí tenemos ya lo que son, para terminar, los saberes de la magia, todos remodelados, que no voy a entrar uno por uno, pero bueno, pues algunos los han cambiado dificultades, pero con el enfoque de equilibrar, de que cada uno tenga sus recursos y sus trucos, vamos a decirlo así, pero que no haya ninguno más poderoso que el resto. Y bueno, pues con esto concluimos. Como decía al principio, me parece una maravilla. Me parece que conserva ese espíritu de Warhammer Fantasy, de trasfondo, de reglas, pero limando las asperezas, quitando las cosas que chirriaban, dejando las cosas más claras, dejando menos lugar a la interpretación también. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Probablemente si yo tuviera que cambiar cosas del reglamento, muchas de las cosas que hay aquí las hubiera cambiado igual. Hubiera seguido la misma lógica para cambiarlas. En cuanto a los códex, pues ahí no voy a entrar a valorar porque ahí es más complicado y creo que la mejor manera de comprobar el equilibrio entre costes, unidades, etcétera, al final es jugando. O sea, es difícil hablar de algo solo viendo sobre el papel, ¿no? Al final hay que ver cómo se desempeñan las unidades y si hay alguna cosa que salta a la vista. Pero por lo menos sobre lo que he visto sobre el papel, como decía, me parecen cosas muy lógicas,
Los costes en puntos me han parecido equilibrados a priori y bueno, solo el hecho de que se hayan puesto con todos, digamos, a la vez, con la firme intención de llevar un criterio unificado, pues bueno, ya habla muy bien del tema, ¿no? Pero lo dicho, eso se ve más bien jugándolo y probándolo. Y desde luego que si tengo la oportunidad, pues jugaré a esta edición de Fantasy Legends que han creado los chicos de Mallorca, porque realmente no sé muy bien quiénes son, pero se nota que hay un currazo detrás y un testeo brutal. Así que, pues nada, hasta aquí mi análisis. Perdonad el ladrillo que os he metido. Y bueno, pues nada, me apetecía comentar estos cambios, este reglamento. Ya lo he dicho, yo conocía manuscritos de Nud y la verdad nunca me llegaron a convencer, personalmente. Sé que también tienen esa intención, igual que en este caso, de unificar, de equilibrar, pero creo que se centran más en los libros de ejército. Y en cuanto al reglamento, aquí me gusta mucho lo que he visto. Así que todo mi apoyo a esta edición, a estos chicos, y a ver si ojalá se extiende este formato, a ver si se une mucha gente a jugar esta versión y se pueda incluso organizar quizás algún torneo. Bueno, pues nada más, lo dejo ya por aquí. Un saludo a todos los que habéis escuchado esta opinión, porque al final es una opinión. Y bueno, pues dejadnos en los comentarios, no sé, vuestra opinión sobre este vídeo, sobre esta versión, si no la conocíais, si la jugáis, qué opináis, creéis que está bien, que está mejor que otras, qué opináis vosotros. Os leemos en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.